Cuesta José, Dayana. La etiología del asma, ¿cuál es? Sí, pero, o sea, sí tiene razón, pues, pero no tengan miedo, solo quiero que pues empezamos a platicar. Entonces, en primer lugar, bueno, ahorita con sus compañeras, es una patología crónica, entonces de las pocas que es crónica de la infancia. Entonces, sus orígenes, si recordamos la bronquiolitis, tenía un origen infeccioso. Esto es un apartado para que no nos confundamos. Entonces, la etiología del asma a grandes rasgos se divide en dos, en asma alérgica y no alérgica. Pero cuando lo dividimos en estos grandes grupos, o sea, su etiología es que los comportamientos pueden ser muy similares, pues al final de cuentas este diagnóstico de que si es una alérgica nos llevará un rato llegar a ese diagnóstico al origen del diagnóstico. Y no es una enfermedad que tenga sus problemas a nivel alveolar, ¿no? Es a nivel del arco bronquial, es un broncoespasmo. Lo que sí sucede es que en el niño, en el paciente pediátrico, el gran disparador de las crisis asmáticas son las infecciones. O sea, el niño tiene una faringitis, o tiene una laringitis, o tiene una amigdalitis, y si él no es asmático, pues lo más seguro es que tratar de 3 días con escurrimiento nasal, fiebre y se resuelve. Pero si el paciente tiene el factor o el antecedente de ser asmático o es asmático, pues lo más seguro es que se asocia a broncoespasmo y esta evolución le lleve 5 o 10 días, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Otra cosa también es el diagnóstico. ¿Cómo se hará el diagnóstico del asma en los menores de 5 años? ¿Cómo? Clínico. El diagnóstico es clínico. Aunque ya en la historia clínica pueden haber factores, ¿no? Que tiene un hermano alérgico, que sus papás son alérgicos, que han tenido asma, que tuvo alergia a la proteína de la leche, que fue prematuro, que tomó fórmula. El diagnóstico en los menores de 5 años es clínico. A partir de los 5 años el diagnóstico va a ser con espirometría. En muchas ocasiones cuando tenemos un paciente de primer contacto y llega con una crisis asmática solicitamos una radiografía de tórax. La realidad es que nos refleja muy poco una radiografía de tórax. Aunque en algunos semestres cuando vemos asma nos dicen que se ve con imagen de vidrio despulido, pues hay otras patologías con imagen de vidrio despulido. Entonces, digamos que no es como el gol estándar una radiografía, ¿no? Entonces el diagnóstico es asma. Hay algunos pacientes que antes de que cumplan los 5 años tienen estos cuadros o estos eventos de broncoespasmo y se nos hace difícil hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, no sabemos qué lo origina, pero sí sabemos que se está comportando como un evento o una patología crónica. A diferencia de la bronquiolitis, que se resuelve y ya no le voy a dar otro cuadro, y como dijimos cuando vimos bronquiolitis, bueno, si le da una vez broncoespasmo, una segunda vez broncoespasmo, una tercera vez, cuarta vez, lo más seguro es que no sea bronquiolitis, o es asma, o es reflujo, o hay que descartar que no es un cardiópata y que eso esté ocasionando infecciones frecuentes o recurrentes, ¿no? Bueno, algunos pacientes, como ahora que le dieron para el examen, algunos pacientes que tuvieron bronquiolitis, sí se dice que algún porcentaje de ellos van a terminar siendo asmáticos, sobre todo los que tengan factores de riesgo, pero no todos van a ser asmáticos, o sea, hay que hacer la diferenciación. Y bueno, es un tratamiento sintomático y que más adelante hablaremos un poco más sobre él, que hay reversibilidad o hay un control casi, puede llegar a ser al 100%, pero a veces es difícil dependiendo de la presentación, la evolución, el tiempo y el diagnóstico. Bueno, ahorita van a empezar los compañeros. ¿Tienen otro? Bueno, pues nosotros somos el equipo 4 y pues les vamos a hablar acerca del asma. Bueno, de manera general, pues el asma se define como un padecimiento crónico pulmonar. Dice que es más frecuente en los niños y en los adolescentes y pues la causa es una de las causas principales de consulta de urgencia y pues de ingreso hospitalario. En cuanto a su fisiología, nos dice que principalmente se va a deber por una obstrucción episódica de la vía aérea, por ende va a culminar el flujo, ¿no? Y todo eso se va a deber por una hiperreactividad bronquial.
cuanto a, como que de manera general, aquí mi compañera puso unos puntos clave, ¿no? Que como ya les había dicho, esta enfermedad va a ser más frecuente en niños y adolescentes. Los factores que van a desencadenarlo, como ya lo había mencionado el doctor, se dividen en dos grandes grupos, que puede ser de manera genética o ambiental. Su síntoma característico y principal va a ser la sibilancia, además de la tos, la dificultad respiratoria y la opresión en el pecho. Principalmente todo esto se va a hacer de manera nocturna. En cuanto a otras características, pues también nos dice que pues esto va a ser un proceso inflamatorio con participación de células y pues mediadores. Y en cuanto a su tratamiento, pues esta puede ser tratada de manera farmacológica o inmunoterapia si es un asma alérgica. Pero ante eso que su compañera toma mucho en cuenta, cuando hablamos de la clínica, el asma es una de las patologías que sus síntomas o su tos persistente es nocturna. O sea, puede estar todo el día, ¿no? Pero cuando dicen el cuadro, la mamá le refiere, pues el hijo estaba tranquilo, se durmió a las 8 o 9 de la noche y a las 11 se levanta tosiendo. Incluso hay algunos artículos que hablan de tos energizante y asma. O sea que generalmente el niño se va a acostar, se duerme y posteriormente empieza a toser, pero lo puede llevar hasta el móvil. Un tipo de ese comportamiento. Algo que también se asocia, aunque dice también los artículos que no siempre o no es directamente proporcional a la asociación, es algo que se llama pacientes con marcha alérgica. Yo creo que lo vieron en inmunología o alergias. Es aquel niño que tiene alergia a la leche de vaca, tiene dermatitis atópica, tiene amigdalitis, hay conjuntivitis. La vida es que un porcentaje de ellos pueden hacerse asmáticos, pero obviamente no todos. Pero si ese antecedente de haber padecido esas alergias te puede llevar a un diagnóstico presupuesto. Bueno, pues ahora vamos a pasar a su periodo prepatogénico, que se divide en tres aspectos: en agente, huésped y ambiente. En el agente, pues vamos a encontrar que las causas principales, ¿no? Vamos a encontrar que puede haber infecciones virales, cambios climáticos, alérgenos, humo del tabaco, incluso el ejercicio o pues contaminantes del clima. También puede ser el estrés o incluso AINES o otros medicamentos que puedan llegar a desencadenar. En cuanto al huésped, ahí sí ya interviene un poco la genética, porque ahí nos dice que también pueden haber alteraciones. Más que nada son alteraciones poligenéticas en las cuales, o sea, no solo va a intervenir pues, un factor, van a haber muchos factores que intervienen. Y pues ahí en la bibliografía que yo leí nos decía de que pues, se ha investigado y pues se ha encontrado como que a 4 áreas. Dentro de ellas podemos encontrar que es la producción elevada del IgE, la HRV y los mediadores que pues, van a generar inflamación, y también la relación de linfocitos THL y TH2. Y pues en cuanto al género, pues dice que este va a ser más frecuente en niños durante la primera década de vida, sin embargo en la adolescencia ya es más frecuente en niños. En cuanto a la genética, dice que también se ha visto relacionado un poco la obesidad, ya que dice que esto va a generar cambios en la elasticidad de la pared torácica y pues por ende va a ocasionar pues, una disminución de la capacidad residual funcional, va a haber una capacidad vital forzada, y pues por otra parte los adipocitos de los pacientes obesos pues van a liberar productos antiinflamatorios, los cuales pues van a disminuir los niveles de adipocinas antiinflamatorios, y estos pues van a provocar un estado de inflamación sistémica. En cuanto al ambiente, pues como ya les había dicho, el humo pues, del tabaco, del clima, factores de riesgo ambientales como la contaminación, la reducción de la biodiversidad, la dependencia de combustibles, ya que hay mucha
interacciones que lleven a un adecuado crecimiento y desarrollo. En el caso de las reacciones anafilácticas, es importante promover programas de saneamiento ambiental. Vamos a eliminar lo que son las basuras, la higiene de los alimentos es importante, el mejoramiento de la vivienda, el control de la forma nociva y pues es importante también que el niño esté bien vacunado de neumococo. La protección específica de leche materna de forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. La leche materna va a reducir lo que son las infecciones de vías respiratorias superiores que se relacionan al asma y asociadas a episodios de sibilancia en los primeros 4 años de vida. Las sibilancias están presentes en las infecciones de vías respiratorias superiores y es el síntoma o uno de los síntomas cardinales del asma. Son sonidos agudos, chillantes, que se pueden incluso reconocer en las crisis. Y significa que las vías respiratorias están estrechas y son un signo de respiración dificultada. La alimentación durante el embarazo y la lactancia. Aquí es importante mencionar que la mujer no necesita modificar su alimentación para prevenir alergias en sus hijos. Al contrario, con una dieta normal, equilibrada es suficiente y esto no aumenta el riesgo de que el niño desarrolle alergia. Ya en el periodo patológico, pues vamos a ver dividido en etapas clínicas que va a abarcar más que nada la fisiología, lo que es intracelular, y en la etapa clínica que vamos a ver los síntomas. Vamos a ver que vamos a tener 2 tipos de asma, el inmunológico y el no inmunológico. En el inmunológico vamos a ver que los mastocitos como los basófilos van a presentar la IgE en el órgano mediana hipersensibilidad tipo 1, donde vamos a ver 2 etapas, la de sensibilidad y la de dificultad por el reto. La de no inmunológica vamos a ver diferentes, el asma que va a ser provocado por diferentes cambios, por ejemplo el cambio climático, el humo del tabaco, la contaminación, los aires también. Ya que es inmunológica, pues vamos a ver que va a haber la etapa de sensibilización, donde una persona que genéticamente es predisponente a tener asma, entonces se encuentra alérgeno, donde posteriormente pues va a haber una respuesta del IgE y pues es el basófilo y los mastocitos van a interactuar con esta IgE. Ya en la etapa del reto es cuando la IgE reconoce al alérgeno y va a desencadenar una desregulación celular, donde va a provocar que la histamina va a causar una broncoconstricción, que hace causar un daño celular, y los endocrinos intracelularines van a provocar inflamación. Posteriormente se van a preguntar pues, los eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, y pues se va a ver, pues no va a desencadenar una respuesta neurológica, donde pues el sistema simpático, parasimpático y adrenérgico, globolinético, normalmente lo que va a provocar es un broncoespasmo o una broncoconstricción. Vamos a tener 2 tipos de respuestas, donde vamos a tener la respuesta inmediata, que va a durar alrededor de 15 minutos, donde va a afectar la vía aérea superior y pues mayor, y no va a modificar la hiperactividad bronquial. Vamos a tener la bifásica, donde esta va a ser inmediata, y pues va a iniciarse ya la inflamación tardía.
a veces el niño es expuesto a una alergia, digamos el sábado. Entonces, si él me dio una respuesta inmediata, pues ese mismo sábado a las 30 minutos debiera o pudiera tener el dolor de espalda. En algunos pacientes no. Algunos pacientes con respuesta a la inmediata pasan 24 horas y el paciente inicia con su ciclo o inicia con el proceso inflamatorio. Y en la última parte dice, fíjense, la respuesta inmediata, inicio rápido, máximo 15 minutos, solo induce broncoespasmo. Ahí nos da una respuesta interesante. Si yo le diera salbutamol, que es un agonista beta 2, mejoraría, ¿no? O sea, y esto es interesante porque ahí es donde viene que en la mayoría de las ocasiones los pacientes tienen una respuesta bifásica. O sea, que hacen un broncoespasmo inicial seguido de un proceso inflamatorio tardío. Ya cuando veamos tratamiento, se van a dar cuenta que por esto, muchos pacientes, los que tienen el broncoespasmo en urgencias, van a llegar a su centro de salud. bueno, los que lleguen a su centro de salud, que van a tener una crisis de broncoespasmo o a su servicio de urgencias en el internado, pues obviamente que si yo le pongo su salbutamol en micronebulizaciones o nebulizaciones, hay esquemas que le pongo una nebulización cada 20 minutos, después se lo cada 4 horas, cada 6 horas, y el niño mejora. Revierte el broncoespasmo, porque es un agonista beta 2, abre el bronquio y hace que mejore. Apunten en su cuaderno e investiguen qué es el bromuro de hipratropio. Ese medicamento viene combinado en un medicamento que se llama Conviven, y quiero que lo revisen porque esto les va a aclarar esa duda farmacológica y por qué tiene una mejoría del paciente. Pero ¿por qué muchos de nuestros pacientes cuando llegan a nuestro servicio social o a nuestros servicios de urgencias cuando somos internos, por qué vuelven a regresar? ¿Por qué llegó a las 8 de la mañana, le pasé las micronebulizaciones, mejoró a las 12 del día y le digo, ya váyase de alta, y a las 4 de la tarde regresa? Porque está en un periodo bifásico, o sea, eliminé o mejoré el broncoespasmo, pero sigue con su broncoespasmo seguido de un proceso inflamatorio tardío. Lo que va a suceder es que cuando termine el efecto del salbutamol o del bromuro de hipratropio, volverá a ser el broncoespasmo porque sigue estando inflamado. Entonces, si ya tuvieron la oportunidad de ver esta enfermedad en el adulto o en otra materia, o lo han visto con algunos familiares, pues la mayoría de las ocasiones en las guías, en los manejos actuales, incluimos ya el manejo con esteroide. ¿Por qué? Porque queremos hacer mejoría en el broncoespasmo. Y lo que sucede es que la fisiología del asma me da edema e hipersecreción. Recuerdan con la bronquiolitis, que era un proceso inflamatorio y dice que es autolimitado. Cuando termina la infección viral, acabará la inflamación. Acá no. Y era lo que les decía. Se asocia, y en sus primeras diapositivas decían sus compañeras, se asocia infecciones. O sea, no lo ocasiona la infección, sino la infección es el gatillo disparador del proceso inflamatorio, y esto genera que él revierta más tardío que uno que no es alérgico o asmático. Entonces esta diapositiva nos da la respuesta por qué un paciente, dependiendo de la evolución clínica, no vaya a responder solo con salbutamol. Entonces cuando ahorita que ustedes vayan a su servicio social o su internado, se van a dar cuenta que hay pacientes en el servicio social que ya hasta las enfermeras lo conocen, porque llega 3 veces por semana a nebulizarse. Si llega 3 veces por semana a nebulizarse al centro de salud, porque dice la enfermera siempre viene a las 7 de la noche, lo trae su mamá casi lunes, miércoles y viernes, mejora y luego algo está fallando ahí. O sea, es un asma no controlado, dependiente de fármaco. Y ustedes van a ver muy frecuentes, o en las clínicas privadas también. Entonces, un problema que tenía el manejo del asma hace muchos años eran las dosis de los fármacos. A ustedes les toca ya una temporada farmacológica de mucho avance en asma. Entonces ahora como que el mejor manejo del asma es con los nebulizadores, con los aerosoles y el aerochamber. No sé si han visto cómo es el equipo, pero obviamente se da una buena respuesta. ¿Qué tenemos con esos spray y con ese aerochamber? Tenemos microdosis, o sea, las dosis de esteroide y las dosis de agonistas son mínimos, tiene menos efecto secundario, tiene una vida media adecuada y tiene un efecto farmacológico mucho mejor. Cuando estamos hablando de un agonista beta 2 o como el bromuro de hipratropio que lo investigó. Y el otro medicamento tendría que ser un esteroide, un antiinflamatorio.
¿Ya? Bueno, entonces esa no lo olviden, es respuesta inmediata, inicio rápido, máximo 15 minutos, solo induce broncoespasmo, afecta vía aérea mayor. Respuesta inmediata, inicio rápido, máximo 15 minutos, solo induce broncoespasmo. O sea, si está en esta fase y le pongo salbutamol, mejorará. Pero si está en una respuesta bifásica, no va a responder solo con salbutamol. Esto es aplicable también para otros tipos de problemas, como la dermatitis atópica de contacto o urticaria. Hay niños que están expuestos al alérgeno el día sábado porque comen algún alimento o están cercanos a un alérgeno, y su respuesta puede ser que no sea inmediata, que sea posterior a 12 horas. ¿Cuál es la peor temporada, por ejemplo, en su medio, en este medio para las alergias? Esta temporada, la de invierno. Es donde más incremento tenemos nosotros de crisis asmática o problemas alérgicos, y la de primavera y la de invierno. Bueno, ya en la etapa clínica, pues es lo más común que vamos a encontrar, pues vamos a encontrar un paciente con tos, disnea, sibilancias o presión torácica. Es importante saber que pues normalmente cuando el paciente llega a nuestra consulta va a tener ya una crisis asmática, y es importante pues hacer la evaluación clínica, tener en cuenta los antecedentes personales y familiares, ya sea que se tiene dermatitis atópica, rinitis alérgica o urticaria, o la historia familiar si tiene asma o atonías. Y durante el patrón de síntomas es importante saber la duración y la frecuencia de esos ataques de asma, como también pues desde los factores predisponentes. Vamos a ver que vamos a tener diferentes síntomas de obstructivos. Por ejemplo, vamos a encontrar taquicardia, taquipnea y sibilancias del grado moderado, y ya más grave vamos a encontrar un pulso paradójico como diaforesis. Ahora vamos a hablar sobre la prevención secundaria. Esta consiste más que nada en lo que es el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Como bien se mencionó anteriormente, el diagnóstico, o bueno, más bien la piedra angular del diagnóstico para asma es la historia clínica. En esta nos vamos a basar en un paciente con síntomas típicos del asma, ¿no? O incluso con antecedentes. Sus síntomas típicos, como anteriormente se mencionó, serían sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica, tos, entre otros síntomas que puedan llegar a tener, ¿no? Después, apoyado con la historia clínica, la exploración, llegaremos a nuestro diagnóstico, e incluso para lo que es el tratamiento se recomienda que se realicen estudios como son la espirometría o la flujometría, que ayudan a dar un mejor tratamiento de acuerdo a la gravedad o severidad del cuadro. Esto es recomendable, no es forzoso, y cualquier otro tipo de estudio como son tomografías, ultrasonidos y otro que se les ocurra, realmente no ayudan para confirmar diagnóstico y no sirven de nada más que para dar vueltas y para cometer ciertos errores, ¿no? Sí, de hecho, lo que dice su compañera, como que el gol estándar va a ser la espirometría. El único detalle es que se hace hasta que tienes 5 años, porque antes de eso te puede dar un falso negativo positivo. Entonces, por eso es que no se aplica antes de los 5 años. Y como dijo su compañera, el andar tomando radiografía, incluso tomografía de tórax, les hace que no les da ningún factor diagnóstico. Lo más fuerte es la historia clínica. Y pues, como mencioné anteriormente, no existen las pruebas de función pulmonar, como son espirometría, glucometría y demás. Son básicamente eso, ¿no? Para ver qué tan bien está funcionando nuestro pulmón y ver la reversibilidad del broncoespasmo, para ver qué tan buena evolución puede tener nuestro paciente. Y para monitorear la respuesta al tratamiento, ¿no? Se recomienda que la glucometría sea en un ambiente ambulatorio. De hecho, así como se ve aquí en la imagen, el equipo es muy pequeño y se recomienda que todas las consultas externas tengan uno, porque sería lo equivalente a poder medir la presión de un hipertenso. Después tenemos lo que es
Después B, si esta crisis está siendo causada por un cuerpo extraño. C, que serían congénitas, ya sea que tenga alguna malformación a nivel pulmonar, bronquial o lo que sea del aparato respiratorio. D, de infecciosas, que van a ser acompañadas o desacerrar el cuadro. Y E, de extras o varios, ¿no? Y como anteriormente se mencionó, pues si bien una infección no te va a dar el asma, sí puede agravar el cuadro. En el 80% de nuestros niños van a llegar con una crisis asmática y alguna otra enfermedad como una rinitis, obesidad, o van a tener reflujo, esofágico, porque hay que recordar que también somos el primer país con obesidad infantil. Y también está dicho que un buen tratamiento para lo que es la inflamación nasal o la rinitis alérgica, incluso el escurrimiento, va a ayudar a la mejoría de síntomas. Ahí, en ese punto, miren, es algo diferente, ya lo vimos en bronquiolitis. Cuando hablamos de manejo de la inflamación nasal, van a utilizar los spray nasal. Los nebulizadores no les sirven. Los sprays nasales que son de solución salina, o hay uno que se llama Akira, que es mometasona. No sé si lo han usado. Mometasona es un esteroide, que eso se utiliza para los pacientes con rinitis alérgica. Eso también se ha visto. El paciente que sea asmático, pero que aparte tenga un componente de rinitis alérgica, si mejora la rinitis, mejora el control de las secreciones. Es una cuestión de fisiología. Si controlo esta parte, obviamente tal vez estoy mejorando la parte inferior. Pero obviamente que deben de hacer el diagnóstico diferencial, porque si tiene una congestión nasal o tiene una acumulación de secreciones ahí, lo mejor es hacerle aseo nasal y no andarle poniendo las nebulizaciones. ¿Quién va a dar aquí el tema de la laringotraqueitis o el club viral? Bueno, en el club viral hay un apartadito ahí que dice que hay unos pacientes que desencadenan la tos laringia como un reflejo, como alergia, o también como un reflejo de ansiedad. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, o sea, realmente la tos en el paciente asmático generalmente es completamente diferente a la tos de la laringotraqueitis. Ya cuando en el tema la vamos a entender bien, porque en el caso del asma se acompaña de tos y sus sibilancias son expiratorias, y en el caso de la laringotraqueitis se acompaña de tos y el estridor es inspiratorio. Se escucha ese ruido cuando inspiras en la vía aérea superior, y en el asma es expiratorio. Eso es un diagnóstico diferencial, pero más adelante lo vamos a ver. Bueno, continúa. Perdón, y aquí hay un problema. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes asmáticos? Actualmente ya no es tan común, pero tenían muchas faltas a la escuela. O sea, como tenían dificultad respiratoria, son niños que tenían muchas faltas a la escuela, les hacían bullying, se asocia mucho a obesidad. Sí se ha visto que el niño obeso, por su estado preinflamatorio, es más proclive a ser asmático. Y si hay un predominio en los niños, en los varones, y es muy marcado, y donde se da el cambio es en la adolescencia. En la adolescencia hay un pico, una elevación más de las mujeres comparado con los niños. Bueno, continuamos. Y bueno, continuando pues con el tratamiento, pues principalmente que pues va a tener como objetivo controlar los síntomas del asma, ¿no? Tener una actividad normal o casi normal de los pulmones, incluso pues cuando el paciente pues haga ejercicio, va a buscar prevenir complicaciones o exacerbaciones de la patología y pues minimizar los efectos de los tratamientos. Y bueno, en cuanto a la terapia ignorada, que es la más común, ya que esta pues es más fácil de usar con cualquier grupo de edad de los pacientes, y pues esta nos dice que se va a dividir en dos grandes familias, en los inhaladores de dosis media presurizada con o sin cámara. En la bibliografía dice que son mejores los que son con cámara, y si no saben que es la cámara, pues son las más caras. Y también tenemos a los inhaladores de polvo seco. En otros casos también se utilizan los nebulizadores, nada más que esos como que se reserva para niños que de plano no pueden utilizar los inhaladores, o en casos de asma aguda grave. Sí, en ese aparato que es el espaciador,
sí se tiene que enviar exactamente la receta correspondiente a la edad, porque dependiendo de la edad es el tamaño de la mascarilla. Hay marcas, la más conocida se llama Aerochamber, por eso ese espaciador muy comúnmente le conocen por Aerochamber, pero su nombre correcto es un espaciador. Y también, ¿por qué tenemos que utilizarlo en los niños? Porque recuerden que se hace el disparo, y cuando se hace el disparo del medicamento el niño tiene que inspirar. Es más o menos el que tú lo tengas, y luego te pregunta la mamá: doctor, ¿y cuánto tiempo lo voy a dejar ahí el espaciador? Con que lo tengas con 10 a 15 segundos, el niño inspira sin problemas, pero hay que aprenderlo a aplicar. Incluso, como dices, nosotros lo utilizamos desde la etapa neonatal, o sea, se ha visto en niños muy pequeñitos que ya podemos utilizar ese Aerochamber. Y ahora sí, también en estudios sí se ve que el paciente que llega con su crisis aguda, dificultad respiratoria, como en la gráfica que pusiste, tu compañera, donde tiene estadio de gravedad, ahí es mejor utilizar el nebulizador, ¿no? El nebulizador, que es el micronebulizador que se conecta al oxígeno, o incluso hay unos nebulizadores caseros que se utilizan y se conectan a la corriente eléctrica, y eso es lo que me da presión, ¿no? Ahí hay una discusión interesante que es si le ponemos, cuando utilizas un micronebulizador, el medicamento viene en solución, viene líquido, y estos vienen en polvo. Entonces, una de las discusiones era que realmente un paciente que lo tenga hospitalizado y lo esté manejando con nebulizaciones, lo ideal es que solo le dé 6 días de nebulizaciones. Un paciente que ya lleva un mes hospitalizado por otra enfermedad, pero que es asmático o tiene broncoespasmo, dicen que solo debo de manejar 6 días. Una vez que llegue al manejo ya con 6 días con nebulizadores, me debo de cambiar al Aerochamber. Aunque esté hospitalizado, después de 6 días la mejor evolución es con el Aerochamber. Y bueno, ahí para dejar este punto en claro, si nosotros al micronebulizador, cuando esté en su servicio social, le ponen solución salina, que es puro suero, y lo nebulizan, nunca va a abrir el espasmo, nunca va a mejorar el bronquio. Mejora de cierta forma las secreciones nasales. Por eso las mamás dicen: bueno, como tenía un poco de moco, lo nebulicé. Pero cuando es con el micronebulizador mejora, pero solo la vía superior. De cierta forma mejora un poco en sus síntomas, pero el broncoespasmo no lo está atacando, ¿ya? Otra cosa también interesante, como dijo su compañera, la primera línea y el mejor manejo es con nebulizadores, presurizadores y con cámaras espaciadoras. Sin embargo, ustedes, por ejemplo, nosotros también tenemos medicamentos sistémicos, ya sea IV o vía oral. Y si quieren, apunten ahí en su cuaderno metiljantinas. Estudien las metiljantinas, eran medicamentos muy buenos, pero que tenían como muchos medicamentos que son buenos en la actualidad, pero que ya son de producción de hace más de 20 años. Son muy buenos, pero con muchos efectos secundarios. Entonces ese era el problema que teníamos con las metiljantinas, ¿no? Y con los esteroides sistémicos hay uno que les va a responder muy bien, que es la prednisolona o la metilprednisolona. Es un medicamento excelente para el manejo de estos pacientes, pero cuando ustedes estén manejando un paciente con una crisis asmática o ya haya salido de la crisis y lo dejen con esteroides, las metilprednisolonas o los esteroides sistémicos, lo preferible es manejarlos en dosis cortas, 5 días. Y por eso es que ya se nos dificulta estar dando prednisona o metilprednisolona, porque los pacientes que están en crisis o con una asma moderada, me voy a tardar 3 semanas en revertirlo. Entonces por eso cambias. Puede ser que en mi centro de salud o en el servicio social o en el hospital donde voy a ser internado, en una crisis le puede iniciar las nebulizaciones líquidas y el esteroide IV o tomado, pero ya pasando ese tiempo de 5 días o 6 días tiene que cambiar a los nebulizadores para tener un mejor control. Y porque el nebulizador, no sé si han tenido algún familiar asmático o han sabido, le damos 3 meses sin problema y ya estamos haciendo el ajuste, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer ustedes como médicos de primer contacto? Si oigan un paciente con cualquier tratamiento para el asma, revísenlo en 3 días, o en 6 días, o en 10 días, hagan un seguimiento, porque eso les va a dar la pauta. Y como dice su compañera, hay algunos equipos de espirómetro que son de consultorio, que te sirven para medir cómo está la expiración o la expiración en un minuto. Y los estudios, digamos, más sofisticados para el diagnóstico más preciso se mandan a hacer
con los neumólogos o con los alergólogos, pero nos pudiera servir muy bien eso. Bueno, continúen. Continuando con el manejo farmacológico, pues también vamos a encontrar a dos clasificaciones de medicamentos. Vamos a encontrar a los rescatadores, que ahí encontramos los beta-agonistas de acción corta, los anticolinérgicos inhalados y los IgE y la biopsia. Ahí vamos a encontrar los medicamentos rescatadores, vamos a encontrar a los broncodilatadores beta y los anticolinérgicos de acción corta. En los broncodilatadores beta, los más comunes es el salbutamol y el albuterol. Y pues en los anticolinérgicos de acción corta, pues el más común es el bromuro de ipatropio, que ese pues va a actuar como antagonista de los efectos de la acetilcolina. Luego tenemos a los medicamentos controladores o antiinflamatorios, que pues estos son los más eficaces para el asma persistente. Ahí vamos a encontrar a los corticoides inhalados, los antagonistas de acción larga, los leucotrienos y los esteroides orales. Ahí puse unos ejemplos: la budesonida, la ciclesonida, propionato, y pues ya hay cosas. Sí, aquí lo que a veces cambia dependiendo del estadio de la enfermedad es que cuando lo tienes como de rescate, tú puedes utilizar agonistas beta-2 de acción corta, y ya cuando lo tienes de mantenimiento o controladores, puedes combinar un agonista beta-2 de acción larga, un salmeterol, que le vas a dar cada 12 horas junto con una budesonida o fluticasona. Ahí combinas un esteroide de acción larga un esteroide con un agonista beta-2 de acción prolongada. Por eso es que a veces no es funcional que yo tenga un paciente con salmeterol ya crónico y que tiene la crisis y se le esté pasando dosis de salbutamol. Si estaba controlado, ¿no?, entre comillas, con sus crisis asmáticas, y luego tiene una infección y me empieza a desencadenar un broncoespasmo severo, pues lo ideal es que yo le suspenda en ese momento el salmeterol o el formoterol y lo deje con salbutamol inhalado en micronebolizados cada 4 cada 6 horas. Mejora, me rompe el espasmo y ya le puse esteroide y ya ahí le cambio el esquema. Porque si dejas los dos, uno de acción corta y uno de acción prolongada, como están en los mismos receptores, porque los dos son agonistas beta-2, lo que puedes hacer es que tengas más efectos secundarios y menos efectos farmacológicos. O sea, que tengas más taquicardia, por ejemplo, y que tengas menos efectos de broncodilatador. Y ahí está la respuesta para el bromuro de ipatropio, es un antagonista de la acetilcolina, y lo que hace los agonistas beta-2 lo que hacen es que dilatan, no abren el bronquio, y lo que viene a hacer el bromuro de ipatropio es que una vez que ya abrió, evita que se cierre, y esa es la combinación exacta, perfecta. Y para que tarde más en generar otro evento igual, pues le pones el esteroide. Esa es la respuesta del esteroide de uso prolongado en los pacientes que debo de tener controlados. Si pueden, apunten, busquen un artículo que se llama Guía Mexicana del Asma. Guía Mexicana del Asma está interesante, es una adaptación a los artículos que hay en otros países. ¿Leyeron de ahí? No, hay una guía muy buena. La gallina y Guía Mexicana del Asma es casi igual que la gallina, solo hay algunos cambios muy mínimos. Otras familias que tenemos son los antagonistas de los receptores de leucotrienos, que pues ahí entra el montelukast, los otros. Estos pues se van a presentar de forma oral o masticables. También tenemos los anti-IgE, que son de solución inyectable, y pues esto pues va a ser un anticuerpo que pues se va a fijar en el IgE y pues va a bloquear su unión al receptor. Por ende pues va a evitar la activación y liberación de los mediadores, y pues eso va a evitar la inflamación. Y pues ahí les puse un cuadro, no sé si se vea bien, como que de las dosis en cuanto a la edad de los niños. Bueno, aquí en la ¿cuándo inició el tratamiento del control diario? Lo antes posible, después de la uso de dosis bajas de corticosteroides inhalados, que es un antiinflamatorio que va a bloquear lo que es la COX y va a bloquear entonces la
iniciar así las dosis bajas de corticosteroides inhalados cuando haya síntomas más de 2 veces al mes, los despertares nocturnos que son característicos del asma, más de 1 vez al mes. Factores de riesgo, exacerbaciones previas, que el volumen respiratorio forzado en un minuto esté muy bajo, o sea, menor de 60. De hecho, es importante mencionar al familiar que si está menor de 60 en 48 horas, dentro de esas 48 horas es importante hospitalizarlo. Miren, por ejemplo, perdón, esa diapositiva, realmente está hablando de un paciente que en términos generales para un familiar sería que su niño está muy bien. O sea, tiene síntomas 2 veces al mes, o sea, 2 veces al mes le dan tos y sibilancias. Y ahí hay que hablarle muy bien y obviamente establecer bien el diagnóstico, tanto clínico de sospecha, porque realmente de todas maneras va a ser el paciente que lo va a dejar con tratamiento, o sea, cumple criterios para el tratamiento. Y eso es algo que cuesta mucho porque a veces el familiar dice, bueno, pero ¿cómo sabe que es asma, no? Porque es difícil, porque el diagnóstico es clínico. Entonces hay una palabra que se utiliza aquí que es depende de la respuesta al fármaco. Generalmente que es asmático, cuando le pongo salbutamol, luego le pongo un agonista y le pongo su línea de tratamiento para la crisis y mejora, y después le pongo el esteroide y pasan 3 meses y no tuvo crisis, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Este es un diagnóstico farmacológico, o sea, te estoy dando el medicamento y me está respondiendo. Este apartado es muy difícil para un papá, por eso deben de tener, revisar todos los artículos y leer sobre esto, porque cuando un papá le dices tú que su hijo es asmático, lo traspola hace 20 años, que era un manejo muy difícil, que lo teníamos que hospitalizar, poner una liga así, IV, le teníamos que pasar solución, le teníamos que pasar esteroide IV, no iba a la escuela por 15 días, ¿no? Algo importante en el tratamiento, que lo mencionan casi todas las guías, el objetivo del paciente o niño asmático es que haga su vida lo más normal posible. O sea, ahí también hay una confusión con el familiar. O sea, el niño controlado es aquel que no falta a la escuela, que puede hacer ejercicio. Hay una asma también desencadenada por el ejercicio, que esa es, hay muchos aquí en Tuxtla y es muy específica. O sea, te das cuenta que el niño inicia el ejercicio y a los 30 o 15 minutos empieza con dificultad respiratoria y a toser. Y entonces, si está en algún equipo o algo, le dicen, bueno, siéntate, cálmate un rato, el niño mejora, vuelve a empezar a correr y lo vuelve a presentar. Y para eso hay un manejo específico que es darle su broncodilatador y a veces su esteroide, el esteroide en la mañana, si va a correr en la tarde, y antes que haga el ejercicio, 30 minutos o 20 minutos antes, darle su agonista. Entonces, esta diapositiva es para que vean que con síntomas más de 2 veces al mes, o sea, 2 eventos de tos nocturnas, sibilancias, le toca tratamiento. O sea, no hay de otro. Bueno, continúa. Y ahora para cuestionar el tratamiento según la gravedad, si los síntomas son frecuentes o nocturnos, vamos a considerar entonces una dosis media alta de corticoides inhalados, de sonida o corticosteroides inhalados más un agonista beta-2 de acción prolongada, que va a hacer que el agonista beta-2, como lo va a hacer cuando dice acción prolongada, es salmeterol. Entonces este salmeterol va a actuar reduciendo el nivel de calcio en el tejido y eso va a producir una vasodilatación. Entonces, cuando sea un asma grave no controlada o la situación aguda, vamos a iniciar con esteroides orales y tratamiento de control regular. Nótese que ya no son inhalados, que son orales y el control es regular. Dosis altas de corticoides inhalados como medias de serie o algo, que es salmeterol. Aquí siendo un poquito redundantes, les voy a explicar lo que es el tratamiento escalonado de acuerdo a las guías de Guina. Según Guina, en el primer escalón tendremos a todos los pacientes que tienen cuadros muy ocasionales, que generalmente van a estar acompañados de alguna enfermedad, algún cuadro local o algo, y aparece esta crisis, ¿no? A ellos se les suele dar solamente una dosis de sostén, como son los ABA, la acción rápida, y pacientes que tienden a tener una asma alérgica, se les sugiere dar dosis bajas de esteroides junto con SABAs. Perdón, ahí fíjense lo que hizo en el escalón 1. Eso ha venido cambiando. Hace como 10 años utilizábamos el esteroide en el escalón 2.
Entonces actualmente no, actualmente él considera que le debería darse el agonista y puedes dejar el esteroide de dosis bajas, sobre todo si sospechas que es alérgica, pero como muchas ocasiones está llegando de primera vez conmigo y no he hecho el abordaje completo, la mayoría de las ocasiones se los digas, dosis bajas de esteroide y salbutamol, pero ya vienen en el escalón 1, ¿verdad? Después, en la etapa 2, tenemos los pacientes con síntomas más frecuentes o, para mejor comprensión, pacientes estacionales. A estos pacientes, como en el anterior, se les dan esteroides con SABA. Los esteroides pueden ser dosis un poco más elevadas para mantenerlos, y también se les pueden dar los LTRA, que son antagonistas de los receptores de leucotrienos, el famosísimo Montelukast. Esto es para limitar la respuesta inflamatoria sin afectar la acción de los medicamentos, ya que Montelukast actúa en una ruta diferente. Algo que también es interesante con el Montelukast es de que generalmente lo tienes que utilizar más de 3 meses. Pues ya cuando estás en un diagnóstico de ese tipo, se supone que cuando le vas a dar Montelukast es un esquema prolongado. Ahora, lean por favor inhibidores de los leucotrienos, porque cuando vayan con una leuco les va a decir que no sirve para nada, que lo tiren, que no gasten, ¿no? Entonces hay algunos artículos que ya no lo recomiendan, o hay algunas guías o con efectos secundarios a largo plazo que están asociando a los inhibidores de los leucotrienos como el Montelukast con depresión, pero según en estudios retrospectivos, ¿no? Los retrospectivos son medios complicados porque no sabes si estuvo expuesto a otro factor. Lean por favor el Montelukast, bien leído. Ahora, en la poca experiencia que puedo tener, yo les puedo decir que sí he visto mejoría en el uso de Montelukast. Donde veo el error que a veces se lo das y lleva 10 días y se lo suspenden, o llevan 20 días y se lo suspenden. Entonces, como dice su compañera, estacionales o que estaban en un asma leve y se pasa una moderada o grave, le pueden iniciar. Obviamente reajustando los esteroides y el salbutamol y dejen su esquema, entendiendo para el familiar que no va a ser un esquema corto, ¿ya? Pues si no, no va a funcionar. En general, muchos artículos hablan de 3 meses, pero hay que ese punto que lo recuerdo, vamos a ir a revisar los inhibidores de los leucotrienos, a investigar porque hay algunos que ya no están utilizando. Entonces vamos a verlo para que llegamos con un consenso, lo que también tenemos que individualizar el caso, ¿no? Porque si es un paciente que que está resistiendo mucho al esteroide y al agonista, pues puedo probar con eso, pero también que no necesariamente debo de generalizarlo, aunque les digo, en las guías de Gina y en otras guías te dice que sí lo debemos de utilizar, mínimo 3 meses. Después, en el escalón 3, tenemos a todos los pacientes que tienen cuadros o crisis diarias o nocturnas. A estos pacientes se les recomiendan dosis más elevadas de esteroides acompañados de LABA, que son agonistas de acción larga o prolongada. Esto para tenerlos controlados, ¿no? Y aquí, así como mencionó anteriormente el doctor, no hay que confundir, no es un LABA más un SABA, o sea, no vamos a combinar una acción corta más un prolongado, no, porque sería crear una competencia y no va a dar un buen efecto. Entonces o eliges una acción prolongada o una acción corta. Y en el escalón 4 tenemos a los pacientes con asma grave. A estos pacientes se les va a dar un esteroide junto con un LABA de acción prolongada, como es el formoterol, para mantenerlos en sostén. Y se recomienda que estos pacientes tengan lo que son inhaladores de rescate con una acción rápida para poder controlar sus crisis severas, ¿no? E incluso, generalmente estos pacientes llegan a hospitalización o a urgencias para su tratamiento. Y también sería eso.
Y después tenemos lo que es evaluación y seguimiento de nuestro tratamiento escalonado. Cada que llega un paciente a consulta hay que revisar bien si la técnica de inhalación es la correcta para ver si requiere un reajuste de medicamento o simplemente una reeducación de cómo utilizarlo. También debemos valorar una adherencia al tratamiento y una exposición ambiental. Y pues como el mismo nombre dice, ¿no? Este tratamiento es escalonado. Si vemos que nuestro paciente no va mejorando, vamos a ir subiendo por etapas, y si vemos que después de 3 meses con ese mismo tratamiento empiezan a disminuir sus cuadros, vamos a ir disminuyendo los escalones. A ver, ¿es cierto que si el niño tiene asma y le compras un perro chihuahua, mejora? Porque le pasa el asma al perro chihuahua. Bueno, no, en general. Sin embargo, tampoco todos los niños que tienen su perrito chihuahua tienen una reacción por tener perro chihuahua, hay una confusión. Y cuando hablan de ácaros, los que más contienen son los muñecos de peluche. Y eso ya lo decimos de rigor. Por más que el colchón le dé la vuelta, lo laves, lo cambies, los ácaros y el polvo que está en los muñecos de peluche es impresionante. O sea, dentro de la higiene ambiental sería esa. Ahora, el agua pasa por la casa. También hay un niño que no estaba tan exacerbado, le compran un perro, un pájaro, cuyos, más de cuyos, descompensa muchísimo. Entonces, si se asocia, pues hay que eliminarlo, pero no todos exactamente. Pero si lo ves por el visito, ustedes van con un alerolo, con un sub, así Dios todo. Sin embargo, hay niños que no, pueden tener su perro, pueden tener su perico y no tienen exacerbaciones. Y ya, si hay muy marcados que se asocian con el ambiente. O sea, hay algunos que se exponen al ambiente, a los cambios de temperatura y inician. Hay otros que se exponen al polvo y a los ácaros e inician. Entonces, el gatillo disparador a veces es diferente. Esto se los digo porque hay unos asmáticos que no los dejan que su hija coma un helado, ¿no? Y ese niño a veces escondidas cuando puede comer helado y no le pasa nada. Entonces, no todos reaccionan de la misma forma. Y por eso el objetivo y el plan de un control, a ustedes les toca ver a los pacientes ya ahora, pero antes el asmático lo conocías cuando llegaba a la primaria, llegaba con su suéter, su gorro y no salía al recreo, era evitar los accesos. Entonces, cuando tú hablas de un paciente controlado, es que pueda hacer todo eso, o sea, que pueda ir a la escuela, que pueda jugar y que no falte. Porque si lo tienes así, sin hacer actividad, pues tú no estás midiendo realmente qué tanto control tiene el espacio. E incluso uno de los objetivos, porque esto incluso en páginas, hay páginas para familiares y plataformas para familiares. Se supone que el niño que ya tiene 5 años, que va a la primaria, incluso más chicos, ya deben de empezar a utilizar sus esteroides. Pues ustedes con médicos sí pueden hacer su nota médica y decirle al maestro, el paciente lleva los medicamentos en caso de dificultad respiratoria, iniciar 2 disparos y retirar al caso y llevar a la enfermería. Entonces, el objetivo es que sea el manejo más personalizado y por eso los nebulizadores han tenido gran ventaja. También, o sea, un nebulizador de marca cuesta 1.600, o sea, un Banair cuesta 1.300. O sea, aquí también lo que nos aleja del mejor control, como dijo su compañera, revisar que lo esté haciendo bien en cuanto a la técnica, en cuanto a las dosis y también en cuanto al fármaco. Entonces si hay mucha diferencia. Por bien o por mal hay medicamentos genéricos. Entonces tú recetas y a veces pues no le alcanza porque si la consulta cuesta 700, 800 con el especialista, porque con el sub cuesta 1.500, con el médico general 400 o 600. Entonces, si le sumas todo eso y va a gastar 3.000 o 4.000 pesos, pues a veces no puede llegar a cumplir todo el esquema. Entonces, muchos de estos medicamentos son de genéricos. Y le pregunto, ¿qué tan bueno es? Bueno, pues si no tiene acceso a otra cosa y eso se lo controla, pues está bien. Ya hay salbutamol en genéricos, ya hay beclometasona, es el que más hay, beclometasona. Y betametasona es la vía que se ha desarrollado más en línea en genéricos. Si hay algo que van a ver ustedes ahorita que ya estén trabajando en los hospitales, todos los laboratorios privados nos dicen a nosotros, no usen genéricos porque son malos. Bueno, está bien, sí. Porque el vehículo de transporte a veces es de mala calidad. Ven que el fármaco se va a ir y transportar en un vehículo de transporte que puede ser alcohol, puede ser agua, puede ser X. Por ejemplo, en tabletas bioral en el adulto mayor que ve en geriatría, ¿por qué uno es más bueno que el otro? Porque uno tiene cubierta entérica. Por ejemplo, metformina con cubierta entérica pues va mejor, porque llega al estómago, se abre, le da el tiempo a la deliberación prolongada y se absorbe mejor. Es lo mismo que pasa en niños. Pero ¿qué tal si no lo puede comprar o no puede comprar el caro? Bueno, con que compre el que tenga acceso y nosotros medir qué
no, pues definitivamente no va a poder funcionar. En Montelucas, ahora el licor genérico sí cuesta 120, pero el Montelucas original costaba 1,200, 900 pesos. Pues a veces sí es inaccesible. Y eso sería un chamber, si tienen algún paciente, cuando tengan algún paciente, los que venden en las farmacias grandes de cadena, de la Oro, Guadalajara, son marca Ario Chamber, son caros. Pero ustedes le van a poner espaciador y los venden donde venden instrumental médico, donde venden sillas de ruedas y todas esas cosas. Ahí se llaman espaciadores. Solo que deben de ponerle, paciente requiere espaciador, edad 3 años, edad 2 años. Porque lo que interesa es el tamaño de la mascarilla, el tubo es igual. ¿Cómo le hacían nuestros maestros de pediatría? Nos enseñaron una técnica en nuestro centro de salud. ¿Qué haces si no tienes? Bueno, le poníamos un vaso de unicel, le abríamos atrás, le poníamos el unicel aquí y le damos un disparo mientras llegaba y se podía comprar. Pero bueno, no es lo ideal, no lo hagan. Bueno, ¿qué más? Y bueno, aquí hay que hacer poner una señita, hacer un hincapié en que una cosa es el tratamiento escalonado y otra cosa son los grados de asma. En la clasificación de acuerdo a su gravedad. Aquí vamos a tener lo que es leve, moderada y grave. Y pues aquí hay un resumen de lo que es el tratamiento escalonado para cada estado, ¿no? Ahora, ustedes van a tener en el centro de salud salbutamol vía oral tomado. Y hace muchos años, cuando ustedes eran pequeñitos, había un medicamento que se llamaba Aeroflux. El Aeroflux era Ambroxol con salbutamol. Y aquí viene un comentario: no utilicen Ambroxol para el paciente asmático, en que el Ambroxol es un mucolítico, pero realmente no lisa las partículas de moco. Entonces, si tú le das a un niño que tiene menos de 5 años y no sabe expectorar y le das Ambroxol, va a acumular secreciones, va a obstruir más la vía y no va a funcionar. Entonces, hace muchos años sacaron un medicamento que se llamaba Aeroflux. Traía salbutamol vía oral y traía Ambroxol. Bueno, ¿cuál es el punto? Que realmente no se había visto o no se vio que el Ambroxol funcionara. Y también el salbutamol vía oral está en los centros de salud. Solo que tengan mucho cuidado en hacer la dosificación vía oral, porque de los efectos secundarios así severos que tiene el salbutamol es que da taquicardia, el niño siente compresión torácica o el adulto. Si alguien ha utilizado salbutamol en vía oral, pues lo va a entender. Incluso el salbutamol inhalado a veces les causa alguna molestia, pero es mucho menos el riesgo de efectos secundarios con inhalado que con vía oral. Por eso salbutamol, otra vez por eso se prefiere vía oral. Y regresa a la tu diapositiva. En la otra también les dice su compañera que hay esquemas de prednisona oral 1 a 2 miligramos kilogramo día, pero lo que les decía yo, por esquemas de 5 a 7 días. Si tú ves que te vas a prolongar más tiempo porque tu estado asmático te lo lleva a una clasificación de moderada, bueno, tienes que dejarle uno inhalado. Entonces, ese es el comentario. Ahora, lo último. Nebulizaciones con salbutamol, con propio oxígeno si la saturación es menos del 90%. Ahí también hay un punto interesante. Si el paciente llega con una crisis asmática, ¿le puedo suplementar de oxígeno? Sí. Pero mientras no lo nebulice, no va a haber mejoría. Pues. O sea, muchas ocasiones nos preocupamos mucho por el volumen de oxígeno, pero no estamos rompiendo nuestro espasmo o la inflamación. Entonces, ok, le pongo el oxígeno, pero tengo que empezar a buscar. Tienen 3. Si tienen inhalado, pues le van a poner la nebulización. Si tienen IV y no tienen spray, porque a veces es más difícil, pues póngale o vía oral, pero ya empiezan a hacer. Y bueno, si tienen el spray, bueno, también aquí es algo que recomendaban sus compañeros. O sea, le pongo el medicamento y por favor espérense un rato que dé la respuesta. Porque en muchas ocasiones las pasan las 3 nebulizaciones o le pasan los 6 disparos y le dan de alta en los siguientes 40 minutos, una hora. Lo más seguro es que vuelva a hacer otros pasos. No pasa nada, dejen en su centro de salud. ¿Cuál es la medida exacta que el niño mejoró? El niño pequeñito. La mamá llega y dice, lo traigo porque tiene dificultad respiratoria, quiere mamar o comer y no puede hablar, no puede correr y no puede caminar, bueno, entonces tiene dificultad respiratoria. La mejor medida clínica es cuando el paciente lo tiene hospitalizado y lo primero, ¿ya comió? Sí, ya comió bien, toleró los alimentos. Si tú mismo ves, empiezas a interrogar si es más grande el niño, cómo se está comunicando con la mamá y si está pudiendo movilizarse sin fatigar, sin desaturarse, va mejorando. Por eso necesita observación, porque les digo uno de los errores que he visto, 2 horas, 3 horas, alta. Entonces bien va el efecto del salbutamol, o sea, dice, sí, ya vio. Cuando llega a su casa, si es de una comunidad, otra vez lo regresa. Entonces no se aceleren. Aunque los esquemas van así en este contexto, no pasa nada que esté 6 horas u 8 horas. Recuerden que dice la guía de urgencias, 2
todo paciente en urgencia lo puedo tener 8 horas, de 0 a 8 horas. Ya llegué a las 8 horas y no ha mejorado, sube a piso. Las 8 horas de urgencia es decisión de qué pasó con el paciente. En 8 horas en urgencias yo decir, mejoró, a casa. No mejoró, sube a piso. Mejoró, pero sigue estando en peligro ventilatorio, se sigue quedando en urgencias. O sea, están los criterios escritos, no hay nada que se haya inventado. ¿Qué más? Y después, Ya va a acabar la hora. Ya. Bueno. que guarden silencio, por favor. ¿Anterior? ¿Anterior? Bueno, aparte del tratamiento con salbutamol, agonistas beta-2, esteroides y demás, también tenemos que valorar tratamientos con inmunoterapia. Esto va a ser para los pacientes con asma alérgica. Y si no sirve esto, también podemos valorar el tratamiento con anti-IgE, como el omalizumab o corticoides orales. Y dado el caso que no lleguemos a solucionar, pues ya mandar a un segundo nivel de atención o referir con neumología o alergología. Aquí hay un pequeño cuadro, si gustan tomarle una foto, que resume muy bien todo lo que son los pasos del tratamiento escalonado. Bueno, voy a pasar lista, no se vayan. A ver a los equipos, ¿hasta qué tema les repartía al octavo a uno? Laringotraqueitis, después de eso sigue laringotraqueitis. Bueno, el siguiente tema que voy a darle yo, que es fiebre y enfermedades exantemáticas. Y el siguiente ya les toca nuevamente, entonces terminan lo que falta. Los siguientes temas apúntenlos para que se los distribuyan. Paciente quemado, manejo del paciente quemado en pediatría. Dengue y choque séptico. Y anemia en pediatría. Esos 4 son para viernes, ¿vale? Se los van a distribuir. Les dije, dengue, choque séptico en pediatría. ¿Qué más les dije? Quemados y anemia en pediatría. Divídanselo, 2 y 2. La siguiente clase yo les voy a dar fiebre exantemáticas y fiebre exantemáticas y líquidos electrolitos. Pero, o sea, la siguiente semana que les toca conmigo no van a traer ustedes, lo voy a traer yo. Y se preparan pues así, bien para su tema aquí. Y después los siguientes temas que escuchen, vuelvan a apuntar, son de ustedes. Púrpura trombocitopénica, inmunológica. Púrpura de genos. Hasta ahí. Pero recuerden que en el salón nos falta ver CRUB y tosferina o síndrome coqueluchoide, ¿no? CRUB y síndrome coqueluchoide, eso nos falta en el salón. O sea, así como van, les toca esas. Después de que termine esas, voy yo con exantemáticas, fiebre y líquidos electrolitos. Y las que son de viernes son las que les dije primero, las 4. ¿Vale? Voy a pasar lista. Barrera, Constantino.
¿Permiso de qué? ¿Enfermo? ¿Enfermo? Pedrán García. Calvo López. Chamé. Cuello. Cuauhtillo Lascano. Cuauhtillo. Sí estaba acá. ¿Tienes? Mira. Cuauhtillo Lascano. Cuesta José. Estrada Sarmiento. Flores Argüello. Flores Arriola. García Mejía. González Gallardo. Hernández Roque.